dice. Primera Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 16. Samuel unge a David. Presta atención lo que vamos a hablar, porque en el pueblo de Dios, había un rey que se llamaba Saúl. Este rey había sido elegido por el pueblo, pero Saúl empezó a desobedecer a Dios. Saúl empezó a desagradar a Dios. Empezó a hacer todo lo contrario de lo que Dios quería que él haga. Entonces, ¿qué pasó? Dios decidió elegir a otra persona para que sea rey en Israel, en el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué entendemos nosotros acá? Cuando Dios no puede usar a una persona, cuando Dios no puede bendecir a una persona, Dios pasa a buscar otra. ¿Me entiende? Dios siempre está dispuesto a bendecir a una persona. Dios siempre está buscando bendecir a su pueblo. Pero ¿qué pasa? A veces la persona no quiere hacer lo que agrada a Dios. A veces la persona no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice acá. Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Ve lo que dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Mire usted, Dios le dijo al profeta Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? O sea, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, que no quiere obedecer a Dios? ¿Me entiende? Dios se enojó y Dios lo retó o lo reprendió o lo disciplinó a Samuel, diciéndole: ¿por qué estás llorando, Samuel? ¿Por qué estás angustiado, depresivo, lamentándote por Saúl, que no quiere obedecerme? Así una cosa, agarrar el cuerno, llenarlo de aceite, porque yo he provisto, yo he elegido un nuevo rey para Israel. ¿Me comprende? O sea, presta atención. Dios no quiere que las personas se la pasen llorando por lo que ya pasó. Dios no quiere que las personas se pasen llorando, depresivas, angustiadas por el pasado o por las cosas malas, aunque el problema sea del pasado o aunque el problema sea del presente. Yo no tengo que estar llorando. ¿Me entiende? Si el problema ya pasó, no tengo que llorar. Lo tengo que superar, tengo que seguir adelante. Y si el problema está ahora en mi vida, hoy en día, escuche bien, hoy en día, aún así no tengo que llorar, porque llorar no va a resolver el problema. En vez de llorar, debo hacerme fuerte. Mírame, en vez de llorar, debo enfrentar el problema, porque si yo lloro, es como que me debilito ante el problema. Es como que me arrodillo ante el problema. Si el problema me hace llorar a mí, yo nunca lo voy a poder vencer. Sea una enfermedad, sea un problema espiritual, un problema económico, un problema en el trabajo, un problema familiar, si el problema me hace llorar y me pone triste y angustiado, yo no lo voy a poder vencer. Yo tengo que por dentro ser fuerte y superar el problema. ¿Cuál fue la dirección? ¿Cuál fue la orden que Dios le dio al profeta Samuel? Míreme, imagínese en su cabeza. Samuel estaba llorando porque el rey Saúl no quería obedecer ¿a quién? A Dios. Y como el rey Saúl no quería obedecer a Dios, todo le iba mal al pueblo de Israel. ¿Me entiende? Entonces el profeta Samuel
estaba llorando, estaba triste, estaba angustiado, estaba depresivo. ¿Y cuál fue la orden que Dios le dio? Deje de llorar. Tome una decisión. Llene el cuerno con aceite. Como diciendo, en vez de estar llorando, busque el aceite. Busque la unción. Busque el Espíritu Santo. Llene el cuerno de aceite, como diciendo, llénese de fe, llene su alma del aceite. El aceite simboliza el Espíritu Santo. ¿Me comprende, sí o no? Entonces, ¿cuál tiene que ser su reacción? Porque eso fue lo que Dios habló con el profeta Samuel hace miles de años. Pero hoy en día, ¿cuál tiene que ser su reacción? ¿Quedarse llorando ante el problema? No. Llenar su cuerno de aceite, llenar su espíritu de aceite, llenar su vida del Espíritu Santo. De esa forma, míreme, de esa forma, usted ya no irá a llorar por los problemas, usted irá a vencer los problemas. Esto que estamos hablando aquí hoy puede hacer que su vida tenga un antes y un después. Si usted abre su mente, si usted abre su corazón y presta atención a lo que estamos hablando, su vida puede cambiar. Olvídese ahora de todo, vacíe su mente de todo y preste atención. Mire lo que dice el versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré si Saúl no supiera? Me mataría. El Señor respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Amén. Este es el versículo 2. Míreme. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Míreme, gente. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Porque Saúl no quería, míreme a los ojos, no quería obedecer a Dios. Siendo que Saúl estaba con la corona de rey, siendo que Saúl estaba en la posición de rey, si él obedecía a Dios, Dios podría bendecir a Saúl y bendecir a todo el pueblo a través de Saúl. ¿Me entiende? Pero él desaprovechó la oportunidad. ¿Cuánta gente desaprovecha la oportunidad? Viene a la iglesia y tiene la oportunidad de sanarse, de liberarse, de prosperar, de cambiar, de ser feliz, de recibir milagros, pero la persona desaprovecha esa oportunidad. Dice, no voy más a la iglesia. Dice, no, hoy no voy. O no, todavía no me quiero entregar a Dios. O no voy a obedecer a Dios. Voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Eso es lo que hacía Saúl. Saúl quería reinar como a él le parecía. Saúl quería tomar las decisiones sin ser guiado por Dios. Saúl quería vivir su vida a su manera. Entonces míreme, si usted quiere reinar a su manera, si usted quiere manejar su vida a su manera, tomar las decisiones a su manera, Dios no puede contar con usted. Así como Dios no pudo contar con Saúl. ¿Me entiende? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Dios? Míreme, antes de avanzar en el versículo 2, dice, dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? ¿Qué hizo Dios con Saúl? Lo desechó. ¿Por qué lo desechó? Porque Saúl no lo quería obedecer. Entonces, qué feo es que la persona busque a Dios en una iglesia, acá en esta iglesia, en la Iglesia Mundial Nueva Vida o en cualquier otra iglesia, pero que ella se sienta desechada por Dios. Que ella se siente que Dios a ella no le escucha. Que ella sienta que Dios a ella no le contesta. Ella ve que otros reciben milagros, pero ella no, se siente desechada. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de Dios? No, por culpa de que ella no hace las cosas bien con Dios. Míreme, ella, la persona, no quiere obedecerle a Dios, no quiere obedecer a Dios. Entonces Dios no puede contar con ella. Míreme, Dios no puede bendecirla porque ella no lo quiere obedecer. Dios no puede sanarla porque ella no lo quiere obedecer.
Dios no puede prosperarle y contestarle sus oraciones y cambiar su vida y sacarle la depresión, sacarle la enfermedad, sacarle la miseria y darle una nueva vida, hacer de ella una persona vencedora. Dios no puede hacer eso porque ella no quiere obedecer a Dios. ¿Entiende? Con Saúl Dios podría haber hecho grandes cosas, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué lo desechó? Porque Saúl no quería obedecer a Dios. Entonces míreme, ¿usted quiere obedecer a Dios? ¿O usted quiere hacer las cosas a su manera? ¿Usted quiere obedecer a Dios? ¿O usted quiere vivir la vida a su manera? Ese es el punto. Si usted está dispuesto a dejar de vivir la vida a su manera y hacer las cosas como Dios quiere, usted va a empezar a recibir bendiciones. Empiece a hacer lo que Dios quiere. Entréguese a Dios de verdad, no de la boca para afuera. De verdad entréguese a Dios. Y usted va a ver cómo se sana de esas enfermedades. Usted va a ver cómo Dios prospera su vida económica. Va a ver cómo Dios cambia todo su interior, saca esa depresión, esa angustia, esa soledad, ese vacío y le hace una persona feliz y llena de paz. Le da una nueva vida. ¿Me comprende? Le da una nueva vida. Esto es lo que Dios quiere hacer con usted. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Porque Saúl no obedecía. No quería agradar a Dios. Y mire, cuando Dios ya no pudo contar con Saúl, cuando Dios ya no podía bendecir a Saúl, ¿Dios qué hizo? Buscó otra persona. Entonces, si Dios a usted no le puede bendecir, va a bendecir a otro. Por eso no pierda la oportunidad. Presten atención acá, esto es lo más importante. Si Dios a usted no le puede bendecir, va a bendecir a otro. Y quien pierde es la persona. La persona que no quiso renunciar a ese pecado. La persona que no quiso entregarse a Dios, que no quiso bautizarse, que no quiso leer la Biblia, que no quiso ayunar, no quiso orar, no quiso ser fiel a Dios. Esa es la persona que al final termina perdiendo. ¿Me comprende? Termina perdiendo. Entonces en el versículo 2, Samuel le dice a Dios, si Saúl se entera que yo voy a ungir otro rey, me va a querer matar, me va a matar. Y Dios le dijo, prepara una becerra, un animal y ve a hacer el sacrificio. ¿Me entiende? Míreme, antes de que haya la unción de Dios, antes de que venga la unción de Dios sobre una persona, tiene que haber un sacrificio. ¿Qué tenía que hacer Samuel? Un sacrificio. ¿Me entiende? ¿Cuál es? Dígame, ¿cuál es ese sacrificio? Es el sacrificio que cada uno de nosotros debe hacer. ¿Para qué? Para dejar el pecado. El sacrificio de cambiar los pensamientos que no agradan a Dios por pensamientos que sí le agraden. El sacrificio de perdonar si es que tengo odio en contra de una persona. El sacrificio de abandonar el camino del pecado y hacer las cosas que agraden a Dios. Otro sacrificio, empezar a hacer mis oraciones, mis vigilias, mis ayunos. Ponga atención. El sacrificio de renunciar a mi propio yo y entregarme a Dios. Míreme, renunciar a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Si yo digo, quiero hacer esto, esta es mi voluntad, pero no es la voluntad de Dios, entonces no lo hago. Niego mi voluntad para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Eso es sacrificio. Ese es el verdadero sacrificio que Dios quiere que hagamos. ¿Me comprende? Ese es el sacrificio. Renunciar a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Dice así, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer.
y me ungirás al que yo te dijere. O sea, Dios iba a dirigir a Samuel para elegir el futuro rey. Míreme, es Dios el que tiene que elegir, es Dios el que elige a quién va a ungir. Míreme, es Dios el que elige. O sea, de nada sirve que yo aparente delante del pastor o de los pastores. De nada sirve que yo aparente ser de apariencia un buen cristiano. ¿Me entiende? Que yo de apariencia sea una buena persona. ¿Me comprende? De nada sirve. Porque ¿quién va a determinar si yo seré bendecido o no? ¿Quién lo va a determinar? Dios. Y yo puedo engañar a los demás, ¿sí o no? Mostrarles que soy una buena persona, pero a Dios no puedo engañar. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Yo te diré a quién vas a ungir. ¿Me entiendes? Yo le puedo engañar a los demás, demostrarles que soy un buen cristiano, pero es Dios el que me va a ungir y Él sabe todo. Yo puedo hasta engañarme a mí mismo, pensando que soy un buen cristiano y en realidad no lo soy. ¿Me entiendes? Hay gente que se engaña a sí misma, que ella se convence a sí misma de que ella está bien con Dios, pero en realidad no lo está. Dios nos conoce a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Me entiende? Dios conoce nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestra voluntad, lo que hacemos en privado y en público. Y es Dios quien tiene que elegir a quién va a ungir. Entonces míreme. No vaya por el camino de las apariencias. ¿Me entiende? Vaya por el camino de la entrega verdadera a Dios. De entregarse sinceramente, aunque todos le vean o nadie le vea, usted igual sea fiel a Dios. No sé si entiende. Míreme, aunque todos le vean o nadie le vea, usted lea la Biblia, ore, ayune, haga sus vigilias, tenga buenos pensamientos, buenas palabras, sea fiel a Dios, aunque todos le vean o nadie le vea. ¿Por qué? Porque es Dios quien le va a elegir. Versículo sigue diciendo así: hizo pues Samuel como le dijo el Señor. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Míreme. El profeta Samuel fue a sacrificar para Dios. ¿Sí o no? El profeta fue a sacrificar. Pero no solamente eso, sino que acompañando el sacrificio, él dijo: santificaos. O sea, míreme, no es solamente que yo sacrifique o entregue o renuncie a ciertas cosas por Dios. También es necesario que yo me santifique. Míreme a los ojos, por favor, no distraiga su mente. También es necesario que yo ande en santidad. También es necesario que yo ande en comunión con Dios. Porque si yo solamente sacrifico cosas materiales, pero yo no ando en comunión con Dios, en el Espíritu, entonces de nada sirve el sacrificio. Debo sacrificar, pero también debo santificarme. ¿Me comprende? Mira cómo sigue, ya termina la historia. Dice así: y aconteció que cuando ellos vinieron, él dio a Eliab y dijo: de cierto, delante del Señor estás ungido. Eso es el versículo 7. Presta atención. Aparentemente, este chico Eliab, el hermano de David, era el que iba a ser el futuro rey de Israel. Míreme, a los ojos de Samuel, a los ojos humanos,
Era un chico, un muchacho grandote, fornido, fuerte, entrenado, grande, ¿me entiende? Capacitado. Y cuando el profeta lo vio, dijo, es este. Porque el profeta Samuel tenía que elegir un rey de entre los hijos de Isaí. ¿Me entiende? Isaí es el padre de David. Entonces cuando empezaron a venir los hijos de Isaí, vino el primero, Eliab, grandote, fuerte, musculoso, capaz, con un carácter muy fuerte. Estaba ahí parado, imponente, impresionaba. Y a los ojos humanos, Samuel dijo, este es el futuro rey de Israel. ¿Me comprende? Y se equivocó. Ahora vamos a ver que se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque a veces, a los ojos humanos, lo que a nosotros nos parece correcto, a los ojos de Dios es lo contrario. Es incorrecto. ¿Me comprende? A veces, a nuestros ojos, cierta persona es buena amistad para nosotros. Cierta persona es una persona que me va a ayudar, pero a los ojos de Dios, Dios sabe que en realidad no lo es. Que solamente es apariencia. Que no hay ni una buena amistad, ni que es una buena persona para mí. ¿Me comprende? ¿Sí o no? Presten atención. A veces, a los ojos humanos, hacer cierto negocio está bien, pero Dios sabe que hacer ese negocio me va a ir mal. ¿Me entiende? Que haciendo ese negocio me va a ir mal. Por eso, para tomar decisiones, tengo que pedir primero la dirección de Dios. Porque a mis ojos, yo puedo pensar que está bien, pero Dios realmente sabe si eso es correcto para mí o no, si eso es bueno para mí o no. Porque mire lo que dice el siguiente versículo. El versículo número 7. Dice así, el que leí recién era el 6. Lo repito, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante del Señor estás ungido. ¿Me entiendes, sí o no? Samuel vio y dijo, este es el rey que va a ser el muchacho que va a ser el futuro rey de Israel. Pero mire lo que dice el versículo 7. Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, o sea, a su apariencia. Diga, a su apariencia. Y mire lo que dice después, mira lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, así como Dios había desechado a Saúl. Dios también desecha la apariencia. Dios también desecha la preparación. Dios también, no importa si es rubio o es morocho, o es flaco o gordo, o alto o bajo, o si tiene dinero o no tiene, o si viene de una buena familia o no, o si vive en el microcentro o en una villa. Dios no mira eso para elegir y bendecir a una persona. ¿Me entiende? Dios no mira la apariencia. Míreme, Dios no mira lo de afuera para bendecirme, para elegirme. ¿Me entiende? ¿Usted quiere que Dios le bendiga? ¿Usted quiere que Dios le elija a usted para bendecirme? Dios no mira lo de afuera. Dios mira lo que hay dentro suyo. Porque mire lo que dice acá. Versículo 7 dice, y el Señor respondió a Samuel, no mira a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Míreme, Samuel había mirado lo que estaba delante de sus ojos, pero Dios estaba mirando lo que había dentro de esos chicos, de esos muchachos, lo que había en el corazón. Entonces, ese grandote, ese Eliab, tenía las capacidades físicas, tenía las capacidades por fuera, pero no tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Entonces,
Lo que usted tenga ahora o haya tenido en el pasado, no importa. Lo que importa para que Dios le bendiga y le elija y le unja hoy en día es su corazón. ¿Me entiende? Su corazón es un corazón conforme a la voluntad de Dios. Su corazón agrada a Dios o no. Presta atención, silencio. Mire lo que dice más abajo. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este ha elegido el Señor. Él hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Mírame. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Presta atención, pasaron los 7 hijos de Isaí. Pasaron todos los hijos de Isaí, menos David. Míreme, a David ni siquiera lo habían llamado para estar ahí, en la elección. Lo habían dejado cuidando las ovejas. O sea, ni contaban con David, ni pasaba por la cabeza del padre o por la cabeza de los hermanos que podría ser David. David era el tenido en menos. David era el que nadie esperaba que Dios fuese a elegir. ¿Me entiendes, sí o no? No lo tenían en cuenta, así es. No lo tenían en cuenta. Y míreme, tal vez usted dice, pastor, a mí y mi familia no me tienen en cuenta. Yo soy del que menos esperan algo bueno. A mí todos me dicen, vos no podés, vos no sabés, vos no servís, vos nunca vas a llegar a nada. Ese era David. Mírame, ese era David. David era el que ni siquiera lo llamaron como para decir, vamos a hacer número. Ni siquiera pensaban que David tenía posibilidad. ¿Me entiende? Quizás nadie creía que el futuro rey de Israel era el más chiquito, era el más débil, era el que todos discriminaban, el que nadie tenía en cuenta, el que no era importante para nadie. Pero él tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Él tenía un corazón, míreme, que agradaba a Dios. Escuche esto, por favor. El corazón de David agradaba a Dios. Y como el corazón de David agradaba a Dios, Dios lo eligió. Míreme, él pasó de estar en el fondo, de estar último en la lista, a ser el primero, el rey de Israel. La Biblia dice que Dios hará de los últimos primeros. ¿Me entiendes? No lo tenían en cuenta. No lo tenían en cuenta. Pero esto es lo importante, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Dios lo dirigió a Samuel para que pueda elegir correctamente. Si Dios no lo dirigía a Samuel, Samuel hubiese elegido mal. Porque él quiso elegir el primero que apareció, el más grandote, el más fuerte, el más preparado. ¿Me entiendes, sí o no? Eso quería elegir. Por eso a veces nosotros también elegimos mal, porque elegimos lo que queremos. Pero si elegía se iba a volver a equivocar, y ese otro iba a hacer macanas como estaba haciendo Saúl, y Dios no quería eso. Dios quería un rey que lo obedezca. Dios quería un rey que lo ame a él, que ame a Dios. Dios quería un rey que lleve al pueblo de Israel a buscar a Dios. ¿Me entiende? Mírame, si Saúl no buscaba a Dios, ¿cómo iba a llevar al pueblo que busca a Dios? Mírame a mí. Si Saúl no
adoraba a Dios, ¿cómo iba a llevar al pueblo a que adore a Dios? No podía. Entonces ese rey, Dios no podía contar con Saúl. El tema es este: Dios puede contar con usted. Dios puede bendecirle a usted. Porque, míreme, con David, Dios sabía, Dios conocía la mente, los pensamientos de David. Dios conocía el corazón de David. ¿Me entiende? Dios sabía que podía contar con David, que podía ungir y usar a David. Dios sabía que David iba a guiar al pueblo a adorarlo. Entonces, míreme, Dios sabe, más allá de las apariencias, Dios sabe todo. Entonces usted tiene que decir: Dios tiene que poder contar conmigo. Dios tiene que poder ver en mí un corazón conforme a su voluntad. ¿Me entiende? ¿Y qué es un corazón? Míreme, ¿qué es un corazón conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué es un corazón conforme a la voluntad de Dios? Es un corazón entregado a Dios. Míreme, es un corazón que ama a Dios. ¿Me entiende? Es un corazón que pone la voluntad de Dios en primer lugar. Como dijimos hoy, que para recibir unción primero hay que hacer ¿qué? Sacrificio. Fue lo que Dios le dijo a Samuel. ¿Qué sacrificio? Negar mi voluntad para hacer la voluntad de ¿quién? Entonces, hay personas en la iglesia que no tienen un corazón conforme a la voluntad de Dios y quieren ser bendecidos. Quieren la bendición, pero no quieren pagar el precio. Quieren la bendición, pero no quieren poner a Dios en primer lugar. Quieren sanarse, pero no quieren negar su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Quieren que Dios cambie su familia, pero no quieren venir a la iglesia, congregarse y buscar a Dios. Quieren que Dios los prospere, pero no quieren leer la Biblia, orar, ayunar, ser fieles, diezmistas. Quieren todo de parte de Dios, pero su corazón dice: no voy a la iglesia. Su corazón dice: no voy a dejar este vicio, estas malas palabras, estos malos pensamientos. No voy a dejar esto que estoy haciendo. En su corazón hay algo que los ata al mundo, que los ata, que los separa de Dios. Míreme, en el corazón hay algo que hace separación entre la persona y Dios. Eso pasaba con Saúl. ¿Y qué hizo Dios con Saúl? Lo desechó y buscó otro. El tema es: ¿usted quiere que Dios busque otro para sanar, para prosperar, para bendecir, para ungir? ¿O usted quiere que a usted Dios le bendiga, que a usted Dios le conteste, que a usted Dios le dé la victoria? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Quiere ser como Saúl, que cada vez está más lejos de Dios hasta que Dios lo desechó? ¿O quiere ser como David, que Dios mandó a buscarlo allá de lo último de todo para que sea rey? Del fondo del pozo a estar allá arriba, de cuidar ovejas que ni su padre lo tenía en cuenta, porque el padre no lo llamó a que venga, ni pensaba el padre. Dijo: debe estar entre estos 7 acá. No, David no puede ni ser, ni pensar que sea David. Entonces míreme, quizás nadie piensa que usted puede sanarse de todo eso. Nadie ni se imagina que usted puede tener su auto y su casa propia. Nadie ni se imagina que usted puede tener su negocio, su empresa, que usted puede tener una nueva vida. Pero si usted tiene un corazón conforme al de Dios, un corazón que ame a Dios, Dios le va a sacar de allá del fondo de todo y le va a poner allá arriba. Dios va a cambiar su realidad de ser un pastorcito de cuidar algunas ovejas a cuidar todo el pueblo de Dios, a ser rey. Eso fue lo que pasó con David. Mira lo que dice para terminar. Dice así, vamos a leer de vuelta acá, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envíe por él, porque no nos sentaremos a la mesa
hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor, o sea, ¿quién? Dios dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién fue el que eligió a David? ¿Fue Samuel? No, ¿fue quién? Fue Dios. Dios le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Míreme, no podemos escondernos de Dios. No podemos engañar a Dios. Yo puedo venir y delante del pastor ser un buen cristiano. Pastor, yo soy tan santo, tan santa. Puedo aparentar toda apariencia como los hermanos de David, pero Dios no los eligió a ellos. La apariencia de los hermanos de David no les sirvió para que Dios los elija. Porque a Samuel lo iban a engañar, al pastor, al profeta lo iban a engañar, pero a Dios no. ¿Y quién es el que me tiene que sanar? Dios. ¿Quién es el que me tiene que prosperar? Dios. ¿Quién es el que tiene que cambiar mi familia, liberarme de las depresiones y darme nueva vida y cambiar toda mi realidad? Es Dios. Yo puedo engañar a todos, hasta me puedo engañar a mí mismo, pero no puedo engañar a Dios. ¿Me entienden? Ahora míreme, la apariencia pública de los hermanos de David no les sirvió para ser ungidos, pero la santidad y el corazón limpio, míreme, en la intimidad de David, porque nadie lo veía, ni le prestaban atención, ni lo miraban. En la intimidad él era santo. En la intimidad David agradaba a Dios, y Dios lo buscó, lo encontró y lo exaltó. ¿Me comprende, sí o no? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Dios está buscando personas con un corazón que lo ame, con un corazón entregado a Dios, un corazón dispuesto, un corazón entregado, 100% entregado. Y mire lo que pasó, el último versículo dice así, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mire usted lo que pasó. David no se lo esperaba. Cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno ni siquiera espera, llegan las bendiciones. Haga la voluntad. Hay gente que se la pasa luchando por algo y nunca llega. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, sola llegan las bendiciones. Solo llegan las bendiciones, las cosas empiezan a salir bien. David ni se lo esperaba. David estaba ya cantándole salmos a Dios, cuidando las ovejas, siendo fiel en lo poco, porque él era fiel en lo poco. ¿Cómo en lo poco? Cuidando esas poquitas ovejas, y Dios lo puso en lo mucho, porque pasó a ser rey de Israel y cuidar de toda la nación. Otra cosa, míreme la fe, mire la fe de David. Había rey en ese momento en Israel, que se llamaba ¿cómo? Saúl. ¿Sí o no? Cuando David fue ungido, en ese momento ya todavía había un rey, que era Saúl. Pero David no dijo, no, porque hay todavía un rey. No criticó, no puso excusas, no tuvo dudas, no quiso entender. Él simplemente agachó la cabeza y obedeció. Eso es ser un siervo. Eso es. Míreme, cuando uno es siervo de Dios, cuando uno es sierva de Dios, ahí uno agacha la cabeza y obedece. Y uno no se pregunta, ¿y cuándo Dios me va a sanar? ¿Y cuándo va a pasar entre 14 y 17 años hasta que David fue coronado rey? ¿Sabían? Él fue ungido ese día, ¿no es cierto? Ese día recibió la unción de parte de Dios para ser ¿qué? Rey en Israel. Pero míreme, la bendición no fue inmediata. La coronación no fue inmediata. No es que él recibió la promesa de Dios y ya asumió como rey. Él recibió la promesa y pasaron entre 14 y 17 años, más o menos, hasta que asumió como rey. Y todo ese tiempo, en ninguna parte él dudó. En ninguna parte él dijo, no era que me había ungido Dios.
En ningún momento David se rebeló en contra de Dios. Él tuvo paciencia. Y él confió en que Dios iría a cumplir lo que le prometió. Dios le prometió y Dios lo ungió como rey. ¿Me entiendes, sí o no? Y él pasó, lo quisieron matar a David varias veces. Lo persiguieron varias veces. Míreme, lo amenazaron. Hablaban mal de David mintiendo muchas veces. Y él soportó todo eso. Y no decayó su fe. Soportó todo eso. Y siguió firme. Dios me ungió para ser ¿qué? Rey. Pero mírame, ¿por qué David pudo soportar todo? Porque él ya había recibido la unción sobre la cabeza. Mírame, ya había recibido el Espíritu del Señor, porque dice que cuando él fue ungido, el Espíritu del Señor vino sobre David. Cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, es casi imposible soportar las luchas. ¿Me entiendes? Mírame, cuando no tenemos el Espíritu Santo, es casi imposible superar los problemas. Pero David lo pudo superar, hasta amenazas de muerte, hasta intentos de muerte contra de él. Lo pudo superar y soportar y sobresalir de todo eso. Salir de ese desierto, de esa situación, porque él tenía el Espíritu de Dios sobre él. ¿Me entiende? Entonces, si Dios a usted le promete que le va a sanar, y no llega ya todavía, tenga paciencia como David, que tuvo que esperar para que se cumpla la promesa. ¿Me entiende? En esos 14 o 17 años que él estuvo esperando, su carácter fue formado. Él fue moldeado. Él fue capacitado para que cuando él asuma sea un buen rey. Entonces, míreme, en la Biblia Dios le promete prosperarle. En la Biblia Dios le promete una casa nueva propia, un auto nuevo propio, sanarle de todas las enfermedades, una nueva vida, una familia feliz, los hijos fuera de la droga, del alcohol, toda una vida nueva, completa, como usted desea, como Dios le quiere dar. Pero usted dice, pastor, todavía no llega. Tenga paciencia, que a su momento Dios le contestará. Amén. ¿Quedó claro, sí o no? Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración donde usted va a decir, Dios, yo quiero tener un corazón conforme a tu voluntad. ¿Me comprende? Un corazón conforme a tu voluntad. Un corazón, primero, entregado a Dios. Un corazón dispuesto a servir a Dios. Un corazón que ame a Dios. ¿Me entiende? Hay gente que tiene a Dios en segundo, en tercer plano. Hay gente que tiene a Dios en tercer, cuarto lugar. Por último, no pone a Dios en primer lugar. Por eso Dios no puede contar con ella. Como Dios no podía contar con Saúl. Yo le hago una pregunta, ¿qué clase de cristiano es usted? ¿Es un cristiano como Saúl, que Dios ya no puede contar con él? ¿O es un cristiano como David, que Dios está buscando esos David? Dios está buscando esos cristianos para ungirlos y obrar en la vida de ellos. ¿Me comprende? Dios está buscando eso. Mire, Saúl era rey todavía, ocupaba esa posición, pero Dios ya no podía contar con él. ¿Cuánta gente todavía es un pastor, es un obrero, es un miembro de la iglesia que todavía ocupa una posición, pero Dios ya no puede contar con esa persona? ¿Me entiendes, sí o no? Dios tiene que poder contar con usted. Pastor, ¿cómo hago para que Dios cuente conmigo? Pastor, ¿cómo hago para que Dios me unja? Para que Dios me elija, para bendecirme y darme una nueva vida. ¿Cómo hago? Sacrifique. Para ser ungido primero hay que sacrificar. Renuncie a su voluntad y haga la voluntad de Dios. Y segundo, que Dios pueda mirar para usted y ver que su corazón le agrada. Ver que su corazón ama a Dios. Que su corazón, que su vida está entregada a Dios. Si usted entrega a Dios su vida 100%, Dios hará con usted lo que hizo con David. Le va a sacar de allá, de lo último, y le va a coronar, le va a exaltar. ¿Me entiende? Usted es fiel en privado, Dios le exalta en público. Usted es fiel en lo poco, se entrega a Dios en lo poco, y Dios le pondrá en lo mucho. Diga gracias a Dios. Cierre los ojos, vamos a